Muy buenos días, estimados cursantes. Vamos a comenzar la clase, pues, que ya les tengo anunciada, sobre la escuela alemana, que va a ser la primera de las escuelas que vamos a analizar con motivo de determinar un poco cuál es el concepto de administración pública. Ya hemos visto en la clase anterior que el concepto de administración pública es importante desde el punto de vista teórico para saber efectivamente cuál es el objeto de la disciplina del derecho administrativo, porque el derecho administrativo se define como el derecho especial aplicable a la administración pública. Bueno, entonces es necesario saber qué es la administración pública para saber a cuáles elementos, a cuáles realidades se le aplica ese derecho administrativo. Todo aquello que conforme la administración pública será regulado por el derecho administrativo. Bueno, les decía también, pues entonces que hay distintas posiciones que tratan de definir justamente ese objeto en la administración pública y que esas posiciones pueden siempre, o sea, se destinan a diferenciar la administración pública de las realidades vecinas, de aquellas otras realidades que podrían confundirse con la administración pública. Y esas realidades son, o bien, el resto de los componentes del Estado, del aparato estatal, del conjunto estatal venezolano, por ejemplo. Dentro de ese conjunto estatal, dentro del aparato del Estado venezolano, se encuentra la administración pública. Pero la administración pública no es sino uno de los componentes del Estado. Entonces es necesario saber cuáles son esos otros componentes del Estado. Tradicionalmente se entiende que los componentes del Estado, hay distinciones, pero bueno, pero la mayor unanimidad o el mayor consenso que hay es que el Estado está compuesto por 4 grandes funciones: por la función legislativa, la función ejecutiva, la función legislativa, la función ejecutiva, o algunos piensan que la función ejecutiva se descompone en 2 funciones: la de gobierno o gubernativa y la función administrativa. Y por último, la función jurisdiccional o judicial. Pues, digamos, esos serían como los 3 o 4 grandes componentes del Estado. Bueno, la administración es necesario diferenciarla de las otras categorías que componen el Estado: de la función legislativa, de la función de gobierno, de la función jurisdiccional. Esa puede ser la respuesta que den algunas de las escuelas. ¿Cómo diferenciar la administración de la legislación o de la justicia o del gobierno? Otras escuelas pueden diferenciar también, sí, fundamentalmente, a la administración del otro gran componente de lo que es la realidad venezolana, ¿no? La realidad venezolana es, por un lado, el Estado, compuesto, como ya lo hemos visto, y ahí está la administración como un elemento diferenciado de los otros elementos estatales. Pero también la sociedad venezolana está compuesta por los ciudadanos, por la sociedad civil, o sea que ya no forma parte del Estado. Bueno, entonces, ¿cómo diferenciamos la administración de esa sociedad civil? Bueno, ya iremos viendo más o menos cuáles son las respuestas que dan las distintas escuelas a esa pregunta. ¿Cómo se diferencia la administración de las otras realidades cercanas con las cuales se contacta de alguna manera, pero que deben ser diferenciadas de ella? La administración diferenciada del resto del Estado, la administración diferenciada de la sociedad civil, de los particulares, del mundo privado, podríamos decir, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas que podríamos tratar de encontrar en cada una de estas escuelas. La otra cosa que podríamos encontrar es cuál es la orientación de la cual parte la escuela a fin de dar respuesta a esa primera pregunta. ¿Cómo esa escuela entiende
a la administración como un sujeto o como un objeto. Si la entiende como un sujeto, entonces lo más probable es que tratará de diferenciar a la administración de los otros sujetos, ya sean estatales o no estatales, privados, digámoslo así, ¿no? Y esa entonces será una respuesta fundamentalmente subjetiva u orgánica. Hará referencia a algunos elementos de la administración como sujeto, que la diferencian de los otros sujetos. Si por el contrario, la posición doctrinal de la que estamos hablando, la escuela, entiende a la administración pública como un objeto, entonces tratará de diferenciar a la administración pública de los otros objetos estatales, de las otras actividades o funciones estatales. La administración pública es una actividad, un tipo de actividad, y por lo tanto hay que diferenciarla de las otras actividades del Estado, de la actividad legislativa, de la actividad jurisdiccional. Ya no estamos viendo sujetos, estamos viendo objetos. Igualmente, podría entonces también una escuela que tenga una posición subjetiva, un punto de partida subjetivo, objetivo, tratar de diferenciar la actividad administrativa de la actividad de los particulares. Ya entonces el mundo de los particulares no lo ve como unos sujetos, sino como un tipo de actividad. Entonces la actividad administrativa diferenciada de la actividad privada de los particulares. Bueno, a lo mejor les parece un galimatías, les parece un enredo de palabras inútil, pero poco a poco se van a dar cuenta que esto sí tiene mucho sentido. Lo iremos viendo cada vez que nos acerquemos a una nueva escuela y tratemos entonces de ver qué respuestas da esa escuela a estas dos preguntas. ¿Cómo se diferencia la administración de los elementos que la rodean, pero con los cuales no se puede confundir, estatales o no estatales? Y si esa escuela da respuesta a esa primera pregunta a través de elementos o criterios subjetivos u orgánicos o a través de elementos objetivos o materiales, funcionales, referidos a una actividad, pues ya no a sujetos. Bueno, con esa expectativa, entonces vamos a comenzar a abordar la primera de las escuelas, que se las voy a explicar yo. Las siguientes las irán explicando ustedes a través de las siguientes exposiciones, que comenzarán el próximo lunes. Como yo ya les estoy mandando a través del chat, les estoy mandando la lista de las exposiciones. La siguiente será una exposición única, donde creo que es el amigo Héctor González, nos va a explicar la escuela vienesa, que es como un poco como una contrapartida de la escuela alemana de la cual hoy vamos a hablar. El profesor Eloy Lares Martínez en su manual comienza analizando estas escuelas justamente por la doctrina germánica. Y dentro de la doctrina germánica, primero explica la doctrina alemana, la escuela alemana, y luego pasa a explicar la escuela vienesa. Yo les mandé un material adicional que es las lecciones de Derecho Administrativo del profesor Antonio Moles Caubet y la lección número 2 concretamente, que está en la revista número 84 de la facultad. Y ahí ustedes van a ver doctrina germánica, o creo que es así como la llama él, pero no distingue entre dos escuelas diferentes. Él pareciera que entiende que la doctrina germánica tiene una sola posición y es la que explica allí. Cuando nosotros la vemos y entendemos a cuál se está refiriendo, ahí veremos que se está refiriendo a lo que Eloy Lares Martínez denomina escuela vienesa. Y no, el profesor Moles entonces no hace referencia a la escuela alemana propiamente dicha, que es la de Otto Mayer. Lo menciona, pero luego como que no lo explica como una escuela diferenciada. Nosotros aquí vamos a verla como una escuela diferenciada porque en realidad tiene una posición un poco distinta de la escuela austríaca, de la escuela vienesa, y es bueno que sepamos entonces lo que opina la escuela alemana, la de Otto Mayer. Otto Mayer, ustedes lo verán ahí, es la primera de las escuelas explicadas por el profesor Lares Martínez en su manual de Derecho Administrativo.
Bueno, este señor, Otto Mayer, un autor alemán, comenzamos entonces con la escuela alemana. Este señor, pues, un administrativista que muy importante, digamos como en la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado, en Alemania, que comenzó pues bajo el momento en que todavía Alemania era un estado absoluto. El soberano era el Kaiser, el emperador. Ustedes lo habrán visto en películas, que fue el que perdió la Primera Guerra Mundial frente a los aliados franceses, ingleses, americanos. Entonces el Kaiser, bueno, ahí se acabó el imperio alemán, como se acabó el imperio austrohúngaro, Viena, y se acabó el gran imperio ruso, el de los zares, y se acabó el imperio turco. El fin de los imperios fue el final de la Primera Guerra Mundial, y concretamente en el caso de Alemania y de Austria, que son las primeras que estamos viendo, fue muy significativo porque hasta ese momento tanto Austria como Alemania eran estados absolutos, con monarcas absolutos. Habían ido poco a poco hacia un estado de derecho, constitucionalizándose, pero en realidad la ruptura con el esquema del estado absoluto y la conversión de ese imperio, una monarquía, en sendas repúblicas, la República Alemana por un lado, la República Austríaca por otro, se dio justamente, estamos hablando de 1918, pues el fin de la Primera Guerra Mundial, 18, 19, 20, por ahí, comienzan pues entonces estas grandes naciones germánicas a ser repúblicas y a regirse por una constitución donde hay lo que ya veíamos al comienzo, hace un par de clases, que son las condiciones básicas para que surja el derecho administrativo, que es y se produzca el nacimiento de la administración pública y por lo tanto del derecho administrativo. Esas dos condiciones son, por un lado, la separación de poderes, hay poder ejecutivo, judicial y legislativo, que cumple funciones distintas. Ya el poder no está en manos del soberano, del Kaiser o del emperador vienés, de Viena, sino está en el pueblo alemán o en el pueblo austríaco. Y el pueblo austríaco y el pueblo alemán eligen su poder legislativo, su dieta, creo que era como lo llamaban en ese momento, son un parlamento, y ese parlamento pues entonces ejerce el poder legislativo, y bueno, ahí en ese momento ya hay separación de poderes. Pero Otto Mayer, en el libro de Lares Martínez, comienza un poquito antes la historia y dice, en un comienzo, y ese comienzo es durante el periodo absoluto del Estado alemán, el poder era una sola cosa, que era el gobierno ejercido por el soberano, pues, ¿no? Y el soberano era el emperador. Y todo lo que se hacía en ese estado absoluto, unificado, con una sola fuente de poder, se hacía en nombre del soberano. Ese soberano que no era el pueblo, repito, era un señor de una dinastía. Entonces, los Hohenstaufen, no me acuerdo cómo se llamaban eso, la familia del emperador alemán, Guillermo II, creo que fue el último emperador alemán, el Kaiser. Bueno, sin embargo, paulatinamente, como les digo, se fue dando un proceso de separación de funciones. Y entonces se separó la función judicial, dice él. Fue lo primero que se separó de ese conglomerado absoluto y unificado de poder, se separó la función judicial. Y que siguió quedando en el centro, quedó el gobierno, pero ya la justicia, la función judicial en manos de la justicia, se separó y ya no formaba parte del gobierno. Hubo necesidad de diferenciarla del gobierno. Ya hubo un comienzo de separación de funciones. La segunda que se separó fue la legislación. O sea, primero se separa la justicia y sigue quedando un conglomerado donde queda el resto del Estado. La segunda que se separa es la legislación.
el legislativo. Y entonces ahora también la legislación ya no depende del monarca absoluto, del Kaiser, sino que ahora hay una función diferenciada. Y en el centro sigue quedando el resto. Lo otro que siempre se hacía, lo que el Estado siempre había hecho, salvo la justicia y salvo la legislación, siguió quedando en el resto. Con ese proceso histórico paulatino de separación de funciones, que no ocurrió entonces como en Francia la Revolución Francesa se dio en un determinado momento y al rey lo destituyen e incluso lo decapitan y acaban con la monarquía de una manera cruenta. Surge una constitución, en una de las primeras cosas, creo que en 1793 más o menos, se dicta la primera constitución donde hay poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Y el ejecutivo es diferenciado de la justicia y la justicia diferenciada de la Asamblea Nacional, pues del Parlamento. Eso se produce en una sola fecha, podríamos decir, en Francia, de una manera violenta, ¿no? En cambio, en Alemania, esta separación, ese paso del poder absoluto, del Estado absoluto al Estado de derecho, se fue produciendo como que paulatinamente y sin cortarle la cabeza a nadie, pues sin violencia, ¿no? Ahí lo que pasó fue peor, pues una guerra donde Alemania fue vencida por las potencias occidentales y se vio obligada a cambiar su forma de Estado en una república, pero ya la monarquía anterior ya conocía un poco estaba en un estado incipiente de Estado de Derecho, pues ya había unas reglas que dictaba el legislativo y la justicia era distinta al monarca, pues digamos, y al poder bajo el control del soberano, que era el monarca. Bueno, hasta aquí está muy buena la historia, ¿no? Bueno, que eso que tiene que ver con el derecho administrativo, que dentro de ese conjunto que ya surge con la República del Weimar, como les suelen decir a esa primera manifestación de la República en Alemania, ¿dónde está la administración? ¿La administración es parte de eso? Sí, la administración es todo lo que no se separó. Cuando se separó la justicia, lo que quedó era el resto del gobierno. Cuando se separó la legislación, quedó un resto también. Pero ahora, ya que hay tres componentes, podríamos decir la justicia separada por un lado, la legislación separada por otro lado, y luego el resto, ya a este resto no se le llama gobierno. El gobierno es como que todo el resto. El gobierno es como una función global de todo el Estado que señala Lares Martínez, algo así como un impulso ideal que parte del centro, pero no identificado en ningún componente orgánico propiamente dicho. Gobierno es como que todo, la cúpula de todo ese conjunto estatal, pero ya no es una función distinta. Las funciones son las que se separaron, justicia, legislación y la que quedó, que es administración. Entonces, ¿cómo se define la administración? Para este señor, muy sencillo. Administración es todo lo que hace el Estado, todo el Estado, menos la legislación más la justicia. Incluso allí ustedes lo pueden ver, que hay como una especie de fórmula matemática. Total actividad, si tuviera un pizarrón aquí se los pondría, ¿no? Total actividad del Estado, PAE, es igual, todo lo que hace el Estado es igual a legislación más justicia más administración. L más J más A. O sea, todo lo que hace el Estado o es legislación, o es justicia, o es administración. Por lo tanto, si nosotros queremos decir qué es administración, basta con que cambiemos. ¿Se acuerdan que veíamos álgebra hace mucho tiempo? Sacamos uno de los sumandos, o sea, la administración la colocamos aquí en este otro lado de la ecuación, y la total actividad del Estado la pasamos para allá. Entonces decimos, administración es igual a total actividad del Estado menos, y abrimos un paréntesis,
legislación más justicia. Eso quiere decir, si a la totalidad de la actividad del Estado le extraemos la legislación y le sacamos la justicia, nos queda la administración. Administración es igual a todo lo que hace el Estado, menos legislación y justicia. Eso dicho en castellano, en lenguaje de cristianos, ¿no? Bueno, entonces está muy bien. Para poder, fíjense ustedes que estos alemanes no están diciendo qué es la administración, están diciendo lo que no es la administración. La administración es lo que no es legislación y justicia. ¿Mm? Y por eso esta escuela alemana es bastante criticada, porque en definitiva es como que si nosotros fuéramos un acuario, ¿no? Un acuario, entonces ahí tenemos peces dorados y tenemos, algas y tenemos tortugas, ¿no? Entonces, yo les digo, ay, ¿qué son los peces dorados? Ustedes me lo describen. Los peces dorados nadan y tienen un colorcito así asado. Las tortugas, bueno, se mueven por el piso y no sé qué, y las algas, bueno, son como unas maticas verdes y, bueno, que no se mueven. O se mueven no por impulso propio. Pues. Ahí estamos definiéndolo todo. Pero si yo quisiera preguntarle a ustedes, por ejemplo, ¿y qué es el agua? Que también está allí. Ustedes me podrían decir, el agua es todo lo que no se mueve, todo lo que no es pez, todo lo que no es alga, porque el agua se mueve, la verdad se ha dicho, ¿no? Entonces, mejor decir todo lo que no es pez, todo lo que no es alga y todo lo que no es tortuga. Es agua. ¿Mm? Entonces, bueno, es decir, los alemanes no llegaron a decir agua es un elemento químico compuesto por hidrógeno, tantas partes de hidrógeno y oxígeno, no sé qué, ¿no? No, eso no lo dijeron. Ellos lo que dijeron fue, el agua es lo que no es pez, lo que no es alga, lo que no es... Ah, pero si ustedes me dicen eso, entonces ustedes me tienen que definir muy bien lo que es pez, lo que es alga y lo que es tortuga. Porque yo le voy a aplicar el derecho administrativo a todo lo que no es alga, pez, ni tortuga. Yo le voy a aplicar, porque aquí estamos en este símil diciendo que la administración es el agua, ¿no? Entonces, para poder saber a qué le aplico el derecho administrativo, tengo que saber qué es el agua. Como ustedes no me han definido el agua, tienen que definirme muy bien lo que no es el agua para que no se me confunda la administración con las otras cosas. Y a eso sí se dedicaron muy bien los alemanes. ¿Por qué? Porque en el proceso histórico, cuando se separó la justicia del resto del conjunto estatal, hubo que identificarlo muy bien. Y se identificó ¿cómo? Se identificó con una función y con un órgano, la suma de dos cosas. Y entonces esta escuela hace referencia a dos tipos de elementos, elementos subjetivos y elementos objetivos. Entonces dijo, la justicia es toda actividad que propende a al mantenimiento del derecho y el orden pues, jurídico, siempre y cuando sea realizado por los tribunales penales y civiles, que eran los tribunales que existían en esa época. Entonces, fíjense ustedes que esta escuela entiende que la justicia es una actividad, la actividad destinada a mantener el orden jurídico, a sostener y mantener el orden jurídico que no lo crea esa función. El orden jurídico lo crea la legislación, pero la justicia está destinada a mantener, a preservar el orden jurídico, siempre y cuando lo hagan los tribunales. Entonces, los tribunales son unos órganos muy específicos, muy claros, ¿no? Un juez y un secretario, un alguacil, eso es un tribunal y se rige por unas leyes especiales y se selecciona de una determinada manera y son autónomos, es decir, tienen unas componentes orgánicos que identifican al juez, que hasta se visten especialmente, tienen una toga, en muchos países tienen una toga, una cosa de armiño, ¿eh? Esos son los jueces. Solo ellos hacen justicia, pero hacen justicia cuando dicten actos, hagan actividades destinadas a mantener el orden jurídico.
En realidad, hoy en día, ese mantenimiento del orden jurídico se ha entendido en las otras escuelas, lo vamos a ir viendo, que es cuando estos jueces, que eso es la función propia de los jueces, es resolver los conflictos de interés que se plantean en la sociedad. Porque son esos conflictos de interés los que pueden romper el orden jurídico. Yo te vendo a ti una cosa, Luisana, y después tú no me quieres pagar el precio. Ahí estás tú como que rompiendo el orden jurídico. Hay que recomponer ese orden jurídico a través de un juez que venga y te condene a ti a pagarme el precio que me habías prometido pagar por el libro que yo te vendí, ¿no? O viceversa, pues soy yo el que no te quiero entregar el libro, entonces tú me demandas a mí y el juez entonces resuelve ese conflicto aplicándole el derecho. Él no crea el derecho, sino que el derecho ya está dictado y dice, Código Civil, dice que el que vende tiene que entregar la cosa y que el que compra tiene que pagar el precio y cuándo lo debe pagar y a cuánto, y si no lo paga ahorita tiene alguna penalidad o no. Bueno, todo eso ya está resuelto en el orden jurídico. El juez lo que hace es que se lo aplica al caso concreto para resolver ese conflicto que se da allí. Entonces, fíjense, volviendo otra vez recapitulando, la justicia es para esta escuela la resolución de conflictos, o sea, a fin de preservar el orden jurídico, mediante la aplicación de las normas del orden jurídico, cuando esto es hecho por un juez penal o un juez civil, pues que eran los que existían en esa época donde escribía Otto Mayer. Después, ahora hay jueces contenciosos administrativos, jueces laborales, jueces constitucionales, ahora hay jueces de otras asignaturas, pues de otras disciplinas jurídicas, pero bueno, no importa, ellos, Otto Mayer diría lo mismo también, o sea, seguiría diciendo, justicia es la resolución de conflictos para preservar el orden jurídico cuando lo hace un juez, sea cual sea, civil, penal, constitucional. Ajá. Y la legislación, como que fue la segunda que se separó, ¿cómo se define la legislación? Esa hubo que definirla también con precisión, puesto que se estaba extrayendo del conjunto estatal una función determinada y había que asignársela a un órgano determinado. Entonces hubo que definir tanto el órgano como la función. La función fue elaborar normas. O sea, las normas ahora no las dicta el Kaiser. Como ya no hace justicia, ya el Kaiser ni sus funcionarios ya no hacen justicia porque eso lo hacen los tribunales, los jueces, ahora tampoco el Kaiser ni sus subordinados dictan normas de carácter general, pues que regulen las conductas de los ciudadanos, ¿no? Eso es la función legislativa, eso es legislar, pero eso no lo va a hacer el soberano, porque ya el Kaiser no es soberano, ahora el soberano es el pueblo. Entonces, ¿quién va a hacer eso? Eso de dictar normas va a ser el soberano a través de un cuerpo colegiado, un órgano colegiado, llámese como se llame en Alemania, yo creo que, repito, que creo que se llamaba Dieta, y entonces hoy en día es Bundestag y otras cosas, ¿no? Pero en aquella época creo que la llamaban Dieta. En todo caso, una asamblea legislativa, un cuerpo deliberante elegido por el pueblo, que es el que mediante el sufragio le da el poder de legislar a esos señores durante el tiempo que dure su mandato, y entonces ellos, y solo ellos, a través de un procedimiento muy determinado, que es público, que está sometido al escrutinio de todo el mundo, donde va a haber enfrentamiento entre las distintas facciones políticas, los conservadores, los demócratas, los verdes, las distintas corrientes políticas, entonces finalmente, y eso es lo que le da, digamos, como que legitimidad a esa legislación que salga de allí, porque ahí estuvieron presentes los distintos representantes de los distintos sectores, de los distintos conjuntos o grupos que existen dentro de la sociedad en un determinado momento. Entonces, recapitulando, legislación ¿qué es? Dictar normas cuando se hace por el cuerpo representativo de la voluntad general. Más o menos ese era el nombre que se le daba. Cuerpo representativo de la voluntad general, que es un cuerpo colegiado integrado por representantes del pueblo.
y elegidos en elecciones legislativas, pues, en elecciones como debe ser, para que esos 300 personas, 500 personas, 400 personas, las que sean, con gente del Tamacuro, de Guárico, de Zulia, de Caracas, se reúnan y tomen la decisión con respecto a cuáles van a ser las reglas que van a regir en esta sociedad venezolana. Entonces, bueno, ¿y la administración? ¿Qué es la administración? No sé, no importa. Todo lo demás que haga el Estado, que no sea ni justicia ni legislación. Por lo tanto, piensen ustedes, les repito esto, la administración es el agua de la pecera. O sea, es el resto de las cosas que no están, y ese resto no está identificado positivamente, sino de manera negativa. Por eso a esta escuela se la llama la teoría del residuo, porque la administración es lo que queda después que extraemos justicia y legislación. O también la teoría del descarte, creo que también le dan esos nombres un poco que pueden sonar medio peyorativos, en el sentido de que no, esta escuela no da una definición clara de lo que es administración, sino que define lo que no es administración. Define lo que es legislación, define lo que es justicia, y todo lo demás que hace el Estado es administración, por descarte, por residuo. Entonces, muy criticada esa escuela por esa razón, pues porque no es muy científica, porque no da un concepto positivo de la administración. Sin embargo, a mí en el fondo me da la impresión de que históricamente se justifica, tiene su razón de ser. ¿Por qué esa escuela tiene validez históricamente? Bueno, sencillamente porque esta escuela no hace más que observar lo que ocurrió en la realidad de la historia, dentro de un Estado, de la historia alemana concretamente, ¿no? Dentro de un Estado donde conjuntamente todos los poderes están ejercidos por una sola unidad y todo se hace indiferenciadamente en nombre del Estado, no hay necesidad de definir qué es administración, ni qué es legislación, ni qué es justicia. Todo es igual, porque todo proviene del soberano. Si lo queremos ir separando, ahí sí tenemos que identificarlo muy bien, porque eso que estamos separando, o sea, el día que nosotros queramos sacar las algas de la pecera, tenemos que identificarlas muy bien, porque no vaya a ser que se nos venga un pececito dorado también cuando estamos tratando de sacar las algas. No, tenemos que decir las algas son así, de estos colores, de esta forma, etcétera, para no traernos ni tortugas, ni peces, sino solo algas. Entonces hay que identificarla muy bien. La sacamos. Bueno, ahora queremos sacar legislación, queremos sacar los peces, tenemos que identificarlos muy bien, tanto desde el punto de vista subjetivo, quién como qué. El pez nada. El pez es un sujeto, nadar no es un sujeto, sino un objeto, una actividad. En cambio, la tortuga no nada, ni el alga tampoco nada. Entonces, no me voy a confundir. Si yo digo, usted saque de allí todas las cosas que son doradas y nadan, van a sacar solo los pececitos dorados, ¿no? Yo les doy un elemento objetivo, nadar, y un elemento subjetivo, ser dorado. Entonces, en ese momento ustedes sacan solo los peces dorados y no me van a traer ninguna alga mezclada con los peces dorados, ni me van a traer ninguna tortuga tampoco, ¿no? Ahora, si hay necesidad de identificar, una vez ya sacamos los peces dorados, sacamos las algas, sacamos la tortuga, todo lo que quedó fue agua. No hay por qué identificar qué es agua, bueno, todo lo que quedó allí. Bueno, por eso a esta teoría a veces también se le dice que es la teoría del cajón del sastre. Ustedes saben que se dice cajón del sastre, se le dice a una cosa donde hay de todo. ¿Por qué? Porque los sastres tienen ahí la tijera, los hilos, la aguja, el dedal, todo lo que le va sobrando lo van metiendo ahí en el cajón del sastre. Bueno, la administración es para la escuela alemana un cajón desastre. Todo aquello que no es legislación ni que es justicia, todo lo que resta. Entonces no tiene una definición positiva por esa razón histórica, digo yo, ¿no? Nunca hubo necesidad históricamente en Alemania de identificar la administración porque la administración iba haciendo todo lo que quedaba dentro del Estado una vez que le fueron sacando las funciones que sí quisieron diferenciar. Y bueno, a esa administración configurada de esa manera que hay allí hay médicos que operan en los hospitales públicos, hay profesores que dan clases, como yo,
Hay choferes de metro que transportan a la gente, eso también es. Hay fiscales de tránsito que paran y le ponen multa, eso existía en otra época en Venezuela, pero bueno, hay operativos de vacunación contra el COVID, etcétera. Y hay de todo, ¿no? Que se ocupa de la salud, de la educación, del transporte, de la seguridad pública, la policía, todo eso es cajón desastre. Todo el resto que hace el Estado es la administración pública, que es entonces en definitiva como que lo más heterogéneo y lo más numeroso dentro del Estado, porque leyes no se hacen todos los días, el Poder Legislativo no es que está actuando todos los días, sentencias hay un poquito más, pero tampoco que sea cada rato. En cambio, el resto es todo lo que hace la administración todos los días, y eso es administración. Bueno, yo creo que de esa manera quedamos. Por eso es que a mí me encantaría que pudiéramos eh, eh, intercambiar a través de Zoom, así lo haremos en la próxima clase. De todas maneras, ustedes espero que oigan esta clase, anoten cualquier duda que tengan, sobre todo si ven en el libro alguna cosa que yo no haya explicado hoy, anótenlo, que el profesor me explique esto, porque no lo entiendo. O alguna cosa que yo haya dicho de una manera que ustedes no lo vean reflejado en el libro, que haya una incompatibilidad entre mi explicación verbal y lo que dice el libro, ustedes lo plantean. Y es por ahí, lo podríamos de repente, háganlo por esta vía, por el chat. Una vez que vean la clase, digan, profe, no entendí tal cosa. Entonces de repente yo busco la manera de aclararlo, o en la próxima clase, cuando comencemos, entonces empezamos por aclarar esas cosas. Vamos a ir poco a poco, no nos apuremos, vamos a encontrar nuestro ritmo más adecuado para que tanto ustedes como yo nos sintamos cómodos en este proceso que estamos iniciando de aprendizaje del derecho administrativo. Bueno, amigos, no sé qué más decirle. Por ahora yo creo que ya estoy demasiado encadenado y ustedes deben estar hartos de oír al profesor Urdaneta. Entonces, bueno, nada, pues vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Y trato de colgarles esta clase lo más rápidamente posible, con la ayuda de mi asesor tecnológico favorito, que es mi hijo, que está afortunadamente me ayuda en estas cosas, y bueno, y que probablemente me ayudará para que la próxima clase, la próxima del lunes, podamos hacerla ya de manera síncrona a través de Zoom. Bueno, muy buenos días y hasta luego, pues que estén muy bien. Ok, sí, me asusté, creí que no lo habíamos grabado. No, pero sí. Ok.